pasar el día de hoy nuestro sermón. Les aviso que el pastor Walter no está hoy día porque está predicando en Chillán, pero contamos hoy día con la presencia del pastor Craig Paul, que es director de la Academia Teológica y es de la representante de la hermana Iglesia de Lonquén. Buenos días a todos. La palabra hoy día está en Filipenses 3, del 1 al 14, para que lo busquen en sus Biblias, por favor. Les voy a dar un minuto para que lo busquen. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Oremos al Señor y pidamos su bendición en su palabra. Padre amado, Jesús, oramos. Amén. Leí un artículo en esta semana de un señor cristiano que había sufrido un accidente un poco difícil en bicicleta, era una de sus aficiones, o sea, tenía otra profesión, pero cayó y pasaba meses, ¿no? Y también hasta una cirugía, quebró como 7 costillas, clavículo, no me acuerdo qué tanto. Pero decía que durante todo ese tiempo le ayudó a reflexionar en qué es la meta de la vida, cómo no definirse por su trabajo, su profesión, su ministerio, sus otras cosas, sino cómo me defino, cuál es la meta y cómo llego a esta meta. Pablo quizás tuvo una experiencia semejante. Está ya muchos meses en la cárcel escribiendo a seres queridos que había ayudado a fundar una iglesia anteriormente, pero quizás él también tiene el lujo o el privilegio, si queremos de verlo así, de un tiempo para reflexionar en qué es la meta, cuál es lo más importante y cómo logro esta meta. No sé si ya están algunas diapositivas para nosotros. Sí. Entonces, les presento, si quizás hay que recordar la memoria de antaño, les presento a un amigo, nunca le he tenido la oportunidad de conocerle, pero Jefferson Pérez, ¿suena para alguien? En Ecuador, sí, pues nosotros vivíamos como familia 9 años en Ecuador y Jefferson Pérez era el único atleta que logró oro en las Olimpiadas para Ecuador, jamás, que yo sepa no se ha repetido. Creo que
bronce y plata, sí, pero hasta él acá es el único que ha alcanzado oro. Entonces, y sigue siendo un buen ejemplo para el pueblo de Ecuador. O sea, ya no está en atletismo, pero sigue aportando a la sociedad. Entonces, cuando pienso en una carrera, cuando pienso en alcanzar una meta, a veces pienso en él. ¿Cuál es la verdadera vida cristiana? ¿Cómo debe ser mi vida? Si avanzamos una, ¿no? 2 preguntas que podríamos hacernos es, ¿qué es la meta y cómo llego? ¿Cómo llego a esta meta? ¿No? Algunas veces nuestra meta podría ser, qué sé yo, tener éxito, educar a los hijos, quizás tener una vida decente o algo así. Pero ¿cuáles son otras metas que a veces pensamos? ¿No? El éxito en general o la felicidad, como quiera llamarlo, ¿no? A veces el reconocimiento es más llamativo. Puede ser en mi trabajo, puede ser en mis estudios, familia, iglesia, amigos, en algún otro ámbito, ¿no? Pero en general, ¿por qué buscamos una meta como esta? Normalmente por lo que pensamos promete esa meta. Promete quizás poder o influencia, algo de autoridad, quizás algo de comodidad, algo de seguridad o algo de satisfacción personal. Y estas cosas en sí no son malas, pero a veces nos puede desviar de la meta real. Otro que he escuchado últimamente también es simplemente quiero como una vida balanceada, una vida equilibrada, ¿no? Pero a veces esto es un código muy astuto para decir quiero tener toda la perfección. Quiero tener éxito en todo ámbito de la vida, ¿no? Todo balanceado, todo bonito, ¿no? Entonces, otras personas no aspiro a mucho, solo tener una vida decente, ¿no? O digno. Pero muchas veces esto es código también para quiero tener la vida con mis propias comodidades. Entonces tenemos que realmente pensar, llámese lo que quieras. Estoy casi seguro que nadie acá dice estoy viviendo para reconocimiento, pero hay que excavar un poco más profundo en el corazón y preguntarnos, porque muchas veces lo disfrazamos con otras palabras un poco más finas, un poco más aceptables a nosotros mismos, a nuestra conciencia, pero también ante los demás. Entonces, ¿cuál es la meta de la vida? ¿Cómo llegamos? Si vemos todo el trayecto de este capítulo y también de Filipenses, Pablo nos ayuda a reflexionar en qué debe ser nuestra meta si seguimos. Dice en este texto que leímos, está para ganar a Cristo, a ser hallado en Él a fin de conocerle. Esta es su meta, a fin de conocer verdaderamente a Cristo. Más tarde dice, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Más adelante dice algo un poco más resumido, ¿no? Que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? O sea, para Él estar presente en esta vida es equivalente a estar presente con Cristo, estar en Cristo, con Cristo, viviendo para y por Cristo, ¿no? Pero, y si es que muere, pues más felicidad todavía, porque estaba seguro que iba a estar ya presente con Él físicamente. Entonces, esto como para ponerlo en grande, si nuestra meta es esta, ¿qué tenemos que hacer para llegar allá? Sugiero 3 cosas. El primero es este. Primero tenemos, para alcanzar la meta, que es Cristo, tengo que dejar de confiar en mí mismo, en mis logros, en lo que yo puedo hacer. Antes, cuando vivía en Ecuador, tenían algo ahí curioso que quizás se repite acá también. Aquí tengo una carpeta, ¿no? Y cuando tú solicitabas un trabajo en algún lado, no solo dejabas la hoja de vida, resumido algo así, sino tu hoja de vida y respaldando cada cosa que pones ahí en la hoja de vida, la prueba de que lo hiciste, tus títulos, tus cursos, etcétera, etcétera, tu tiempo voluntario, lo que tú mencionabas acá, iba con vincha ahí adjuntado, entonces armabas tu carpeta, ¿no? Entonces, en algún sentido, a veces conscientemente o inconscientemente, a veces estamos confiando en nosotros mismos, en nuestros propios logros, estamos
armando nuestra carpeta, por decirlo así, nuestra hoja de vida, nuestro currículo en la vida, ¿no? Entonces, en los días de Pablo también creían algunos que podrían, para ganar el favor de Dios, para estar seguro de su posición con Él, además de confiar en Él, además de esto, sobre todo tenía que ser un buen israelita, ¿no? Un buen israelita. Y guardar toda la ley, ¿no? Y en el caso del varón no judío, también recibir la circuncisión, la señal de que estabas en toda la familia de la fe y como un buen israelita. Entonces, Pablo nos da dos antiejemplos y un ejemplo positivo en este sentido, ¿sí? Lo vemos acá, ¿no? El primer antiejemplo son los que él llama los perros. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional, quizá para ser un poquito claro, dice aquí: por lo demás, hermanos míos, del versículo 1 y 2, si tienen sus Biblias, ténganlos abiertos, recomiendo, ¿no? Dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Filipenses 3:2. Cuídense de estos perros. Cuídense de estos que hacen el mal. Cuídense de estos que mutilan el cuerpo. Perros normalmente fue un término en general despectivo para toda clase de gente en el mundo antiguo. Hasta hoy en día se puede entender un poco así, ¿no? Pero en especial usaban los judíos para referirse a los que no eran judíos, a los gentiles, ese término, estos perros. Lo interesante es cómo lo utiliza Pablo acá. Al revés. Está hablando que los judíos, los que se creían súper judíos, son los perros. Entonces debe ser chocante el término para los que leen, ¿no? Estaban aquí, son los judíos que añaden la ley como requisito para los que quieren ser aptos para recibir la salvación. Habla de que los que hacen mal, ¿no? Estos son los judaizantes. También los podemos ver en Gálatas o en Hechos 15. En este sentido, él dice que mutilan el cuerpo, ¿no? Ellos insisten en la circuncisión y hasta un juego de palabras allá, la palabra griega para mutilar el cuerpo y la palabra para circuncisión riman. Entonces está diciendo, eso es lo que están haciendo. Entonces ellos creen, como dice nuestro texto en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, nosotros, los que realmente creemos en Cristo, ¿no? No los judaizantes, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, San Juan Calvino decía una vez que ¿qué es la carne? En referencia a este pasaje, es todo lo que esté fuera de Cristo. Entonces, cuídense de estos, dice, los que se piensan super cristianos, pero en realidad ni son subcristianos, no conocen la gracia de Dios, ¿no? Y así es un poco también hoy en día. Hay algunas sectas, algunos por ahí que pretenden ser súper cristianos, pero en realidad son subcristianos, ¿no? Por orar, por ser un líder, por hablar en quizás lengua, qué sé yo, que esto le hace a uno más. Y que X es necesario para ser cristiano. X es necesario para tener acceso a Dios. Antes de decir que ellos estos son los únicos enemigos, son los únicos que cambian la palabra de Dios, que maltratan el Evangelio, antes de atacar solamente a ellos, también da Pablo una presentación, un ejemplo muy personal. Expone un poco su propia carpeta. Él dice, yo era así. ¿Y qué dice? Veamos otra vez ahí en el versículo 4. Una carpeta interesante. Yo mismo tengo motivos para tal confianza, ¿no? Si ustedes creen en la carne, si ustedes creen en el esfuerzo humano, yo también tengo este motivo para esto. Si cualquier otro que cree que tiene motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más.
5 dice, circuncidado el 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que exige, es circuncidado, ¿no? No así como adulto, como están diciendo ellos que deben ser, sino yo al 8º día, así como mandan las escrituras, según la ley del Antiguo Testamento. Yo soy un israelita de nacimiento, no un recién convertido, quiere decirles, ¿no? Yo soy del tribu de Benjamín. ¿Por qué sería importante esto? Bueno, quizás porque él era el hijo favorecido de Jacob, Benjamín. O quizás que era el tribu de Saulo, el primer rey de Israel, no sé. Pero él está señalando, soy de este tribu, ¿no? Probablemente recibió su nombre, ¿no? En honor a este rey, Saulo. Soy hebreo de hebreos o hebreos de pura cepa. Aunque él vivió mucho tiempo en Tarso, fuera del seno de Israel, probablemente, piensan los estudios, que hablaba arameo y no griego. Entonces está diciendo, yo soy de los más israelitas, yo soy de los que están en el centro de esta cultura. No piensan que simplemente porque yo nací lejos, no amo esta cultura. De hecho, sabemos en otra parte que fue enseñado en Jerusalén por el famoso rabino Gamaliel. Está súper orgulloso de todo esto, ¿no? Pero todo esto le vino de herencia, ¿no? Uno podría decir, bueno, esto recibiste porque naciste. ¿Qué has hecho tú? También tiene algo ahí para enseñarles, ¿no? Dice, yo también soy un fariseo. Los más celosos en guardar la ley, los más estrictos, ¿no? Y en cuanto a mi celo, en cuanto a mi ánimo para el Señor, yo perseguí esa falsa secta, ¿no? Que es la iglesia, los seguidores de Cristo, ¿no? Yo soy intachable en cuanto a la ley, ¿no? Igual que el joven rico, ¿no? Que dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces, ¿cómo está su logro? ¿Cómo está su currículo? Logros impresionantes, ¿no? Recursos admirables. Ciertamente los judaizantes frente a esto a lo mejor pueden calificarse como perros frente a un recuerdo así, ¿no? Por un tiempo Pablo estaba muy, pero muy orgulloso de todo esto, ¿no? Hasta que esto le cegaba la vista. Quizás a nosotros también de vez en cuando. Pero ahora ¿qué dice? Vamos a ver en versículos 7 y 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por la razón incomparable, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Lo tengo como si fuera excremento, basura, dice en otra parte. ¡Wow! ¿Qué cambio tan radical? ¿Qué pasó? Es como los que están de contabilidad. Yo nunca fui bueno para esto, pero tenía que hacer un curso en un momento, ¿no? Los que están de una columna de los haberes, ya lo considero como los deberes. Y los que estaban acá en los deberes ya son haberes. Creo que es un reflejo también de la enseñanza de Cristo. El que quiere encontrar su vida tiene que perderla. Y el que lo pierde lo va a encontrar. Es esta paradoja de la fe nuestra. Vamos a ver una cita acá que tenemos del... si podemos pasar, y creo que necesito verlo desde acá porque no lo tengo en mis notas. Vamos a pasar una más, ya. J. Packer una vez dijo así, ¿no? Cuando Pablo dice que estima que las cosas que perdió como basura, no quiere decir simplemente que las considere valiosas, que no los considere valiosas, sino que tampoco los tiene presentes en forma constante en la mente.
¿Qué persona normal se pasa tiempo soñando nostálgicamente con la basura? Seguimos. Y sin embargo, esto es justo lo que muchos de nosotros hacemos. Esto demuestra lo poco que en realidad poseemos en lo que se refiere a un verdadero conocimiento de Dios. Es lo que hacemos, ¿verdad? Todavía tenemos mini metas, tenemos mini ídolos por allá que sabemos que no llenan, que lo que prometen de vida, seguridad, placer, no son, pero igual, seguimos a veces soñando de estas cosas que son basura. Entonces, si Pablo nos ha mostrado que no es una vida cristiana, y así nunca vamos a alcanzar la meta de conocer a Cristo, que tenemos que dejar nuestros logros, nuestra carpeta de logros religiosos, botarlo a la basura, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Perdón, yo creo que salté algo del orden. Entonces, vamos atrás un poco para hacerlo más práctico para nosotros. Ya. Entonces, ¿y yo qué? Yo soy un buen padre, buen esposo, esposa, ¿no? Proveo una vida digna para mi familia. Soy un profesional. Mi hijo se graduó de tal colegio, ¿no? Podríamos añadir logro tras logro. Yo podría decir, ya hablo Spanglish perfectamente, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuáles son los logros que podríamos pensar? Vamos a los logros cristianos. También tenemos nuestra subcarpeta cristiana. Mostramos la carpeta que es necesario en cada instancia, ¿no? Para los cristianos para los cristianos ¿ya? Frente a los cristianos, tenemos unos logros allá. Sí, ¿no? Yo doy un buen testimonio. No me enojo, por lo menos en público. Asisto fielmente, siempre doy una ofrenda, soy reformado y presbiteriano hasta el hueso, aunque no sé qué quiere decir esto, pero me han dicho que tengo que decirlo, así que, amén. ¿Sí? Tengo un ministerio, soy líder. Dios me dio el don de tal cosa, mi tío es pastor, ¿no? No digas a nadie, pero yo conozco a Walter Vega y a Pablo Díaz. ¿Sí? ¿Sí? Son logros cristianos impresionantes, ¿no? ¿Dónde está Pablo? Ahí estás. Ya, entonces, estas son las cosas que muchas veces pensamos que nos van a hacer algo para Dios o algo frente a los demás. Pero estas son las cosas que nos van a cegar la vista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo realmente conseguimos la meta? Vamos adelante un par de diapositivas hasta el punto 2. Ahí. No solo hay que dejar de confiar en nosotros, pero para alcanzar esa meta que es Cristo hay que depositar nuestra confianza en Él, ¿no? Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es el rol? Podemos ir al siguiente para preguntarnos cómo es el rol de la fe y la justicia en todo esto. Mientras pensemos en estas preguntas, leamos nuevamente el 8-9. ¿Qué es el rol de la fe en depositar nuestra confianza en Cristo? Dice aquí, es más, todo lo considero pérdida por razón incomparable del valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Creo que queda claro que la justicia no es algo que ganamos, sino es una obra hecha por Cristo. Nos considera justos por la obra de la justicia de Cristo. Nos declara justos, ¿no? Y esto viene por medio de un vínculo, por medio de fe. ¿Y esa misma fe es algo que nosotros fabricamos dentro de nosotros mismos? No. También es un don de Dios. Es algo que viene de Él.
Creo que nunca vamos, sin embargo, a dejar de confiar en nuestra carpeta y empezar de confiar en otra carpeta, los logros de Cristo, hasta enamorarnos de Él. Ver lo sucio, lo insignificante que es nuestra carpeta y ver lo brillante, perfecto, soberano y completo que es la de Él. Quizás lo conocen, pero les animo a quizás con un dedo guardar su ubicación ahí en Filipenses, pero vamos al Antiguo Testamento, solo un momento, en Isaías 61. Con este capítulo partió Jesús, su primer sermón en su tierra natal. Pero vamos un poco más adelante que esta cita, en 61:8 de Isaías. Dice así, que para mí es un versículo hermoso que ilustra el amor de Dios hacia nosotros, ilustra la manera en que nos justifica. Como siendo tan injustos, tan imperfectos, puede justificarnos por su gracia. Dice 61:8, yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Me deleito mucho en el Señor. Me regocijo en mi Dios. ¿Por qué? Porque Él me vistió con ropas de salvación. Me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y alabanza entre todas las naciones. Y eso lo va a hacer persona a persona, cubriéndoles de su justicia, uniéndoles de iglesia en iglesia, para que todas las naciones conozcan de su justicia, de su majestad, de su alabanza y gloria. Entonces yo creo, hermanos y amigos, que hasta que nosotros captemos cuán glorioso es esto en Cristo, no vamos a tener la motivación de dejar lo nuestro. Siempre va a estar ahí brillando más alto, más grande en nuestras vidas. Así que pido a Dios por mí y por ustedes, que Él pueda brillar más, que Él pueda estar más enfocado allá en nuestras cabezas, ¿no? Entonces, sigue Pablo instruyéndonos aquí de cómo esto ocurre, en qué momentos de la vida cristiana ocurre. Y si podemos ir uno más adelante. Sí. Entonces, en los versículos 10 y 11 vamos a notar que es en todo momento de la vida cristiana. Lean conmigo. Filipenses 3:10 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, ¿cómo funciona esto? Habla primero del poder de la resurrección, ¿no? Esto está fuera del orden cronológico, ¿cierto? Él tenía que sufrir antes de resucitar. ¿Por qué está así? Porque viene primero es la resurrección que garantiza nuestra justificación con Dios. O sea, nosotros no conocemos a Dios verdaderamente hasta que nos justifique, hasta que el poder de su resurrección sea aplicada en nuestras vidas. Creo que es por eso que parte Pablo con esto, ¿no? Su resurrección garantiza que Dios aceptó el sacrificio de Cristo como suficiente y completa pago para los pecados míos y suyos, si usted confía en Cristo. Y si no confiamos en nuestra carpeta de logros personales. Pero no solo en esta etapa inicial de nuestra salvación está presente esta obra de Cristo, sino luego dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte.
Muchos piensan que esto se relaciona con nuestro caminar diario en Cristo, es decir, crecer en la imagen de Cristo, ¿no? La vida aquí de Cristo fue lleno de mucho sufrimiento. Y nuestra vida no está exento a esto. Incluso una palabra clave, súper clave en el libro de Filipenses es esa palabra de participación, que es koinonia. Una palabra que quizás en la jerga hasta la iglesia moderna utilizamos para decir compañerismo, participación, algo así. Aquí se utiliza la palabra para hablar de que nosotros participemos en sus sufrimientos. Entonces, si el maestro sufrió, si el maestro fue ridiculizado, si el maestro sufrió muchas penas y dificultades en la vida, pues también nosotros, ¿no? Y esto es parte de lo que quiere decir Pablo, que hay que depositar mi confianza en Cristo, no solo en el momento del empiezo de mi vida cristiana, sino hay que continuar por fe hasta la etapa final. Y eso es lo que dice un poco en el 11. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. En nuestra versión, en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, parece que Pablo está en duda, está pensando que de pronto no voy a estar con Cristo en la eternidad. Da a entender un poco esto. Pero si él mismo fue el que dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y no solo así del hablar, pero estando en prisión, posiblemente enfrentando pena de muerte, dependiendo de la decisión de las autoridades. No creo que sea por duda, sino porque yo creo es más que antes como fariseo había dicho, claro que estaré ahí con el cielo, con el Señor. Pero ahora más que duda es humildad. Diciendo, por si de alguna forma el Señor me considere, estaré ahí. No como duda, sino como esta es la gracia del Señor. Por la gracia del Señor estaré con Él. Entonces, así es, en todo momento de la vida cristiana nos acompaña, ¿no? En nuestra justificación, etapa inicial, en nuestro caminar cristiano, que es nuestra santificación, y también en la glorificación, cuando estamos unidos con Él eternamente, ¿no? Pero Pablo no nos deja ahí solamente indicando lo que hay que dejar y cómo hay que confiar en Cristo, sino nos da unas pautas en este pasaje a cómo seguir con Él y en Él. Si vamos al tercer punto, lo podemos ver, ¿no? No solamente para alcanzar esta meta de Cristo tengo que dejar de confiar en mí, poner toda mi confianza en Cristo, pero también tengo que dirigirme con confianza en esta carrera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Quizás en punto de ilustración, mi esposa Stacy en la universidad participó en un equipo de carrera a larga distancia, así, no las de corta distancia, así como, no sé, Usain Bolt o alguno de estos, pero los que están a larga distancia. Y ella misma admite que no fue de las mejores, de hecho estaba más ahí para animar al equipo, es decir, que todos podrían, si ella podría hacerlo, todos podrían hacerlo, ¿no? Entonces, pero seguía la carrera, seguía corriendo, ¿no? A veces ella decía que iba a velocidad de tortuga, pero seguía adelante y no miraba atrás. Me comentaba un día que al mirar atrás lo haces por dos motivos. O por temor para ver si alguien te pase en la carrera, o por egoísmo para ver qué tan adelante estás. Entonces, ninguno de esos dos motivos nos ayuda, porque la consecuencia posible es tropezarse en el camino, perder velocidad, perder el ritmo que tú tienes, ¿no? Entonces, usando a sí mismo términos de carrera, Pablo nos enseña algo. Veamos en versículos 12 a 14 nuevamente. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo misma lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su
llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, lo interesante aquí también es que vemos, primero, ¿hay perfectos? ¿Hay perfectos en la vida cristiana? No. Algunos que estaban frente a Pablo pensaban que sí. Y él estaba desmintiendo esto. No estoy diciendo que soy perfecto, que ya he llegado a la meta. Esto no digo. No existe un cristiano perfecto, ¿no? Quizás algunos hemos cursado un poquito más en la carrera que otros, pero nadie ha alcanzado la meta final, excepto los que han ido antes de nosotros a reunirse con su Dios en la muerte. Vemos 3 personas actuando aquí. ¿De dónde está nuestra confianza? Dios está dando este llamado, ¿no? Dice que prosigo la meta, el premio supremo del llamamiento de Dios, ¿no? Él es que está llamando y su llamada es eficaz. Quien Él llama, responde. También habla de que, en el versículo 12, que estoy buscando lo que Cristo me ha alcanzado para mí, ¿no? Dice allí, no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí, o por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, Dios está actuando aquí. Cristo ya alcanzó a mí para esta misma meta, ¿no? Pero también vemos aquí el Espíritu Santo obrando. El Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros y esto viene a ser claro en Filipenses 2, 12 y 13, de cómo Él obra en nosotros. Justo este capítulo, 12 capítulos anteriores decía, así que mis queridos hermanos, han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Es decir, en los términos de Pablo ahora, esfuércense, sigan el camino hasta el fin de la carrera, ¿no? Llevan a cabo su salvación. Pues que es Dios que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para hacer su buena voluntad. Entonces, esto es lo que está pasando. En otro pasaje, Pablo dice así, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Está consciente de que quizás hay un esfuerzo allá, pero el esfuerzo realmente viene de Dios. Entonces, ¿cómo corro? Quizás un poco como Stacy. Pablo señala algunas cosas y vamos adelante ahí está. Entonces, él hace una cosa. Primero, olvida lo que está atrás. Ahora, podemos aprender la historia, deberíamos, pero no en el momento de correr. Previo o post quizás, pero en el momento de correr no. Si sean logros fantásticos, amén, pero no vamos a pensar en esto. Si sean fracasos increíbles, tampoco vamos a pensar en aquello. Porque no importa ahora. Importa lo que está delante, porque Cristo me está llamando para acá. Él también habla de que está extendiéndose. Es una palabra en griego que es como todo músculo estirándose, haciendo todo el esfuerzo posible. Y lo está haciendo con confianza, dice. ¿Pero confianza en quién? Ya lo vimos quién está obrando, ¿no? Dios le está llamando para esto, Cristo le está llamando para esto, el Espíritu le está dando el querer, como el hacer, ¿no? Entonces, Él va a hacer la obra, pero hay unas acciones que tenemos que cumplir. Entonces, pero no perdamos el enfoque en la meta. ¿Qué dice al final? Si seguimos, dice, no es la meta ser mejor cristiano que otro. No es la meta plantar iglesias, evangelizar. ¿Escucharon, jóvenes? No es la meta. ¿Sí? Ni esa es la meta final. ¿Qué es la meta? Una cosa hago. Prosigo la meta.
La meta es Cristo. La meta es ser hallado en Él, conocerla a Él. Y conociendo esto, lo demás que Cristo quiere que cumplamos se va a realizar. Se va a realizar. Si pensamos en estos hermosos versículos de Hebreos 12, dice así: por tanto, habiendo dado toda una historia de los demás que fueron adelante en esta gloriosa carrera, dice así: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Fijemos la mirada en Cristo, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahí mismo está diciendo cómo correr, ¿no? La vida cristiana es dejando más y más nuestro pecado, ¿no? Y glorificando más y más a Él. No es algo mágico, pero es algo que Él hace en nosotros. Hace con paciencia y perseverancia, ¿no? Entonces tenemos bastantes ejemplos en este pasaje, algunos de cómo no hacerlo, como los judaizantes, como Pablo en sus días anteriores. Ejemplos positivos como Pablo, ejemplos positivos, obviamente es el ejemplo y también el Salvador, Cristo. Pero hay otro ejemplo moderno que quisiera darles. Alguien muy conocido, por lo menos en antaño, eso ya va a mostrar mi edad un poco. Uno de mis cantantes favoritos en el mundo cristiano es Esteban Verde. Lo conocen todos, ¿no? Steve Green. Está traduciendo para ser más contextual aquí en Chile, por favor. Steve Green. Es uno de mis artistas favoritos y de paso es de la PCA, para que sepan. Pero no fue por eso que le gusté. Ni fue PCA cuando empezaba a escucharle. Entonces, es conocido mundialmente, ¿no? Tendría él algo a ser orgulloso. Una vez encontré su testimonio. Vamos a mostrar una foto de él quizás. Sí, ahí está con su esposa Margie-Ann. Es un testimonio que traduje del internet, ¿no? Entonces dice así. Parte es escrito por otros y parte con citas son citas de él. Padre de hijos misioneros, Steve fue criado en Sudamérica. Dice, mi primer reconocimiento de mi necesidad de Cristo fue a los 8 años, mientras asistí a una escuela en Argentina. Un domingo por la tarde me arrodillé al lado de mi cama y oraba confiando en Jesús como mi Salvador. Sin embargo, solo fue el empiezo de una caminata infundida por la gracia de Dios. Dice en el siguiente algo interesante. Hoy el Evangelio es más precioso que nunca para mí. Me doy cuenta que Dios me ha agarrado a mí más fuertemente que yo a Él. Ahora, Steve celebra más de 30 años en el campo de la música cristiana y recuerda con afecto los años iniciales cuando empezó el ministerio en 1984. Después de 2 años en la universidad, 2 años más con un grupo Truth, 4 años con el grupo de cantantes de la familia Gaither, le abrió la puerta para él, Dios, realizar su primera grabación de solista con la marca Sparrow Records. Después de un despertar espiritual significativo, Steve y Margie-Ann empezaron a recibir invitaciones de varias iglesias en los Estados Unidos. Y luego dice esto. Al reflexionar en esto, recuerda Steve, me asombro por la paciencia y amor condescendiente de Dios hacia mí. En el caso mío, es cierto que Él puede usar un palo torcido para trazar una línea recta. Mientras yo tenía bastante celo para hacer todo a la perfección, ahora veo como mi orgullo santurrón y fariseico me hacía un hombre severo y criticón. Gracias a Dios por su misericordia. Steve toma penas para describir su progreso en la vida espiritual.
de manera que él está más y más convencido de su pecado y su flaqueza, y a la vez más seguro de esperanza encontrada en el glorioso Evangelio de Cristo. Podemos ver unos de sus logros en la próxima, su carpeta. Esto solo es la carpeta en español, tiene 3 o 4 carpetas más grandes en inglés. Steve toma apenas para describir durante sus años de ministerio en la música, Steve ha recibido honores incluyendo 4 nominaciones Grammy, 13 canciones número 1, 7 galardones Paloma, los Dove Awards, el honor más grande en el ámbito de música cristiana. Tiene 33 discos a su crédito, incluyendo grabaciones para niños, álbumes en español, y ha vendido 3 millones de discos a nivel mundial, sin contar todos los pirateados. Él con Margie Ann celebran ya 36 años de matrimonio. Tienen una hija casada que vive en Atlanta y otro hijo casado que sirve en el ministerio en Chicago. Vamos a ver qué más dice en el siguiente. Dice, 30 años es un hito significante, reflexiona Steve. He podido comunicar el Evangelio en casi 50 países por el mundo y mientras Dios me concede la gracia y las fuerzas, espero servirle por muchos años más. Hay canciones para grabar, más gente que necesita escuchar la verdad de Dios, más segmentos de nuestra cultura para ser redimidos para su gloria. El siguiente dice, Steve sabe que la gracia de Dios se ve más claramente en contraste con su propia necesidad, pecado y vergüenza. Mientras se ha esforzado por la mayor parte de su vida para lograr una reputación impresionante, es decir, lograr su propia carpeta, ahora confiesa su necesidad de confiar en la reputación perfecta de otro. Por eso necesito a Cristo tan desesperadamente, dice Steve. A fin de cuentas, queda bien claro que Él es el único héroe, no solo en mi historia, sino en todas nuestras historias. Entonces, no digo esto para enaltecer a un hombre, es uno más, pero da carne y hueso quizás a lo que puede ser en nuestras vidas también. En no confiar en nuestros recursos, en nuestras cosas, logros ajenos o dentro del cristianismo, lo que sea, sino que reflexionemos y pidamos a Dios esta gracia nuevamente en esta semana de dejar de confiar en mí y confiar más plenamente en Él. Esto es lo que estamos pidiendo. Vamos a ver. Padre amado, Eres nuestra herencia.